Las cenizas de mi granja aún estaban tibias cuando mi propia sangre me llamó mendiga. Fue entonces cuando me atreví a llamar al multimillonario que, alguna vez, acuné en mis brazos. Me alegra que estés aquí. Te invito a seguir mi historia hasta el final y a contarme desde qué ciudad me lees, para que pueda ver hasta dónde han viajado mis palabras. Mi nombre es Valeria y tengo 63 años. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé encontrarme así, de pie bajo un aguacero implacable, calada hasta los huesos, suplicando a mi propia hija por un techo. Pero la vida es así. Te golpea cuando menos lo esperas, dejándote sin aire. El fuego había nacido en la oscuridad, a las 3 de la madrugada. No fue un estruendo lo que me despertó, sino el olor acre del humo invadiendo mis pulmones y el resplandor siniestro de las llamas que ya devoraban la cocina. Mi granja, el trabajo de 40 años, se desvaneció en cuestión de horas. Un fallo eléctrico en el granero principal, dijeron los bomberos. 40 años de sudor, de sueños y recuerdos, hechos humo. El seguro era insuficiente. Los últimos años habían sido una batalla cuesta arriba, y tuve que sacrificar la póliza completa para mantener la casa a flote. Ahora, con las manos vacías y solo con la ropa que llevaba puesta, mi única opción era mi hija, Guadalupe. Toqué el timbre de su mansión, enclavada en el barrio más exclusivo de la ciudad. Era una fortaleza de lujo, con jardines de una perfección insultante y una fuente de mármol en el centro. Todo pagado por su esposo, Ernesto, un hombre de negocios que siempre me trató como a la suciedad que se adhiere a la suela de un zapato caro. La puerta se abrió, y ahí estaba él, enfundado en su traje impecable, con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. Valeria, dijo, su cuerpo bloqueando la entrada. ¿Qué te trae por aquí? Hubo un incendio, expliqué, luchando por mantener la voz firme. Lo he perdido todo. Necesito quedarme unos días, hasta que pueda... Ernesto me interrumpió con una carcajada seca, desprovista de humor. ¿Aquí? ¿Has perdido el juicio? Es mi hija, repliqué, sintiendo cómo la lluvia helada se filtraba por mi blusa. ¡Guadalupe!, gritó él hacia el interior. ¡Tu madre está aquí! Mi hija apareció tras él, envuelta en un vestido de seda que seguramente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, cargada de un asco que no se molestó en disimular. «Mamá, por Dios, ¿qué te ha pasado? Vienes hecha un desastre». Le conté del incendio, de la pérdida total. Esperaba una palabra de consuelo, un abrazo, un vestigio de la niña que había criado. En su lugar, cruzó una mirada cómplice con Ernesto. «No puedes quedarte aquí», sentenció cruzándose de brazos. «Esta casa es demasiado elegante. ¿Qué van a pensar los vecinos?» «¿Pensar qué?», pregunté, sintiendo el golpe de sus palabras como una bofetada. Ernesto dio un paso al frente. «Mira, Valeria, no es por ser cruel, pero esto es una zona residencial de prestigio. No podemos tener a una indigente en la puerta. ¿Qué dirían nuestros amigos del club?» «Soy la madre de tu esposa». Mi voz se quebró. «Y eres una granjera que perdió su mísera parcela», respondió él con desprecio. «Vas a manchar mi alfombra persa. En mi casa no hay lugar para gente sin techo». Las palabras me llovieron como puñetazos. Guadalupe guardó silencio, asintiendo levemente, validando la crueldad de su esposo. «Por favor», susurré,
mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mis mejillas. Solo un lugar para dormir. Ve a un albergue, dijo Ernesto, o busca algún programa del gobierno para gente como tú. ¿Gente como yo?, repetí, incrédula. Pobres, aclaró sin pestañear. Fracasados. Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé inmóvil, bajo una lluvia que arreciaba, con el sonido de mis propios sollozos ahogado por la tormenta. ¿Cómo? ¿Cómo la niña a la que le di la vida podía tratarme de esta manera? Caminé hasta la acera, temblando de frío y de humillación. No tenía dónde ir. No tenía nada. Fue entonces, en el abismo de mi desesperación, cuando recordé la tarjeta, doblada y gastada por los años, guardada en el fondo de mi cartera. La saqué con manos temblorosas. Marcus Rivera, CEO de Rivera Holdings Group. Marcus, mi Marcus. El niño que había llegado a mi granja con apenas 8 años. Sucio, asustado y solo en el mundo. Me lo habían traído de un orfanato, como parte de un programa de acogida. Se suponía que sería temporal, pero algo en su mirada rota me partió el alma. Solo unas semanas, me habían dicho. Esas semanas se convirtieron en 10 años. Lo crié como a un hijo. Le enseñé a amar la tierra, a leer, a ser un hombre de bien. Guadalupe siempre sintió celos de él, quejándose de que le prestaba más atención a ese niño recogido que a ella. Pero Marcus tenía un don, una inteligencia deslumbrante y un corazón noble que me ganó desde el primer día. A los 18, se marchó a la universidad con una beca completa. Antes de irse, me hizo una promesa. Algún día te cuidaré como tú me cuidaste a mí. Te lo juro. De eso hacía más de 20 años. Había perdido el contacto casi por completo. Solo sabía, por rumores, que le había ido extraordinariamente bien, pero nunca hasta qué punto. Con la tarjeta empapada entre mis dedos, saqué mi viejo móvil y marqué el número. No sabía si seguiría siendo el mismo, si me recordaría, si le importaría mi desgracia. El teléfono sonó 1, 2 veces. «Diga». La voz era más grave, más madura, pero la reconocí al instante. «¿Marcus?», susurré, sintiéndome una necia. Hubo una pausa que se me antojó eterna. «¿Mamá Valeria?». La forma en que dijo mamá me desarmó. Después de tantos años, él todavía me llamaba así. «Marcus, yo necesito ayuda». No me dejó continuar. «¿Dónde estás? Voy para allá ahora mismo». Mientras esperaba a Marcus, refugiada en una parada de autobús, los recuerdos me asaltaron. ¿Cómo habíamos llegado a este punto, en el que mi propia hija me negaba la entrada mientras el niño que recogí de la calle venía a mi rescate? Marcus llegó a mi vida en el otoño de 1995. Era un niño herido, devuelto por 3 familias de acogida. «Es problemático», me advirtieron. Pero yo vi más allá. Vi dolor, sí, pero también una inteligencia brillante y una necesidad desesperada de amor. Guadalupe lo odió desde el primer día. «¿Por qué tiene que estar aquí?», se quejaba. «Es raro, no es de nuestra familia». Las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Nadie vino a por Marcus, y yo no solo podía quedarme con él. Quería hacerlo. Se adaptó a la vida en la granja como si hubiera nacido para ello. A los 10 años, ya había optimizado el sistema de riego.
Guadalupe, sin embargo, se volvía cada vez más resentida. «¡Me está robando a mi mamá!», gritaba. Intenté dividir mi amor, pero Marcus, con sus cicatrices visibles e invisibles, necesitaba más. Cuando cumplió 12 años, lo adopté oficialmente. Guadalupe, con 15, declaró: «No es mi hermano. Nunca lo será». Una noche encontré a Marcus llorando en el granero. «¿Crees que debería irme?», me preguntó. «Tú no vas a ninguna parte», le dije, abrazándolo con todas mis fuerzas. «Esta es tu casa. Eres mi hijo». Pero mi hija nunca lo aceptó. En el instituto, Marcus era un estudiante brillante. Guadalupe, en cambio, solo se interesaba por el dinero y los chicos. Cuando Marcus ganó una beca completa para una prestigiosa universidad, ella explotó. «¡Claro! El hijo perfecto que nunca fue tu hijo», me gritó. «Siempre lo has querido más a él». Marcus lo escuchó todo desde la escalera. El daño estaba hecho. Se marchó a la universidad y, aunque al principio llamaba cada semana, la semilla de la duda que Guadalupe había sembrado lo fue distanciando poco a poco. Mientras tanto, Guadalupe conoció a Ernesto y se casó, avergonzándose cada vez más de sus humildes orígenes. La última vez que vi a Marcus fue hace 10 años, en el funeral de mi hermana. Era casi un desconocido, con su traje caro y su aire de ejecutivo. Pero cuando me abrazó, seguía siendo mi Marcus. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó. Le mentí. Le dije que sí. Después de aquello, volvió a su vida y yo a la mía, luchando por salvar una granja que se hundía. El estruendo me sacó de mis recuerdos. No era un coche. Era un rugido que descendía del cielo gris, el sonido de un poder que no pertenecía que existe a este mundo. Un helicóptero, negro y lustroso como la obsidiana, descendía sobre el exclusivo vecindario. Las aspas levantaban un vendaval que agitaba los charcos y arrancaba las hojas de los árboles. Los vecinos, incluida mi hija, salieron a las puertas de sus mansiones, con los móviles en alto, boquiabiertos. En el lateral de la aeronave, unas letras doradas brillaban. Rivera Holdings Group. Mi corazón galopaba. La puerta del helicóptero se abrió y él descendió. El hombre que caminaba hacia mí era un extraño. Alto, imponente, envuelto en un traje cuya elegancia gritaba poder. Su pelo oscuro peinado hacia atrás y unas gafas de sol que ocultaban su mirada. Se movía con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar. Pero entonces se quitó las gafas y nuestros ojos se encontraron. Y en la profundidad de su mirada reconocí al niño asustado al que una vez le leí un cuento para dormir. Era él. Era mi Marcus. Eran sus ojos, oscuros y profundos, y aquella sonrisa tímida que el tiempo no había logrado borrar de mi memoria. Un susurro ahogado escapó de sus labios. «Mamá». Y en ese instante, el hombre imponente que tenía delante se desvaneció, dejando solo al niño de 8 años que una vez llegó a mi granja, perdido y asustado. Corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo tan poderoso que temí que mis viejos huesos fueran a ceder. Y yo me rompí. Lloré con la fuerza de todos los años de soledad acumulada, aferrada a la certeza de que, por primera vez en una eternidad, alguien me amaba de verdad. «Estás empapada», murmuró contra mi pelo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?» «No importa», respondí, aferrándome a él como si fuera mi único ancla en la tormenta. «Viniste. De verdad viniste». «Claro que vine», dijo, separándose apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. «Eres mi madre.
Siempre vendré cuando me necesites. Se deshizo de un abrigo que a todas luces costaba una fortuna y lo depositó sobre mis hombros. La cachemira, suave como una caricia, me envolvió en un calor que olía a él, a un perfume masculino y sofisticado, que me hablaba del hombre en el que se había convertido. «¿Qué ha pasado exactamente?», preguntó, tomando mis manos frías entre las suyas. Le conté todo: el incendio, la pérdida de la granja, mi viaje desesperado hasta aquí, en busca de un refugio que me fue negado. Pero cuando mi relato llegó al portazo de Ernesto, sentí el cambio en él. Su mandíbula se tensó y la calidez de sus ojos se congeló, transformándose en 2 esquirlas de hielo. «¿Qué te dijeron?», preguntó, y su voz era tan fría que me provocó un escalofrío. «Marcus, no quiero problemas», me apresuré a decir. «Solo necesitaba un lugar donde pasar la noche». «Ahora estás en casa», afirmó él con una firmeza inquebrantable, apretando mis manos. «Nunca más tendrás que rogarle a nadie por un techo». En ese preciso instante, la puerta de la casa de Guadalupe se abrió de golpe. Mi hija salió con paso apresurado, seguida de cerca por Ernesto. Ambos se habían cambiado de ropa. Ahora lucían impecables, como si hubieran estado ensayando para aquel momento. «Disculpen», exclamó Guadalupe, acercándose con una sonrisa tan brillante como falsa. «¿Ocurre algo con el ruido? Los vecinos se están quejando del helicóptero». Marcus giró sobre sus talones, con una lentitud deliberada. No pronunció palabra. Se limitó a observarla con una expresión insondable que me heló la sangre. «Guadalupe», intervine, nerviosa. «Él es Marcus. ¿Lo recuerdas?». La sonrisa de mi hija se marchitó al instante. Su mirada saltó de Marcus al helicóptero y de vuelta a Marcus, incrédula. «¿Marcus?», murmuró, como si el nombre fuera un fantasma. «¿Marcus Rivera?». «Hola, hermana», respondió él, con un tono completamente plano. No había afecto en esas palabras, ni rastro de perdón, solo una frialdad que me partió el alma. Ernesto dio un paso al frente extendiendo la mano con esa sonrisa untuosa que yo conocía tan bien. «¡Qué sorpresa! Soy Ernesto Mendoza, el marido de Guadalupe. He oído hablar mucho de ti». Marcus clavó la vista en la mano extendida, pero no hizo ademán de aceptarla. «Lo dudo», replicó escuetamente. El silencio que se instaló entre nosotros era denso, pesado, un filo invisible que amenazaba con cortarnos la respiración. Guadalupe se retorcía las manos, mientras Ernesto dejaba caer la suya, visiblemente incómodo. Y Marcus seguía observándolos como un depredador que estudia a su presa. «Bueno», dijo Guadalupe finalmente, forzando otra sonrisa. «Qué maravilla que hayas venido a visitar a mamá. Aunque quizá la próxima vez deberías aterrizar en otro sitio. Este es un barrio residencial muy exclusivo y...». «Lo sé», la interrumpió Marcus. «Conozco muy bien este barrio». Algo en su tono hizo que Guadalupe enmudeciera. «De hecho», continuó él, «conozco a la mayoría de la gente que vive aquí. Son mis clientes». «¿Tus clientes?», preguntó Ernesto confundido. Marcus esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Soy el propietario del banco que respalda la mayoría de las hipotecas de este vecindario, incluida la suya». Vi cómo el color se drenaba del rostro de Ernesto, dejándolo con la palidez de la cera. «¿Tu banco?», tartamudeó. «Rivera Holdings Group», dijo Marcus con calma.
Quizá hayan oído hablar de nosotros. Somos una de las mayores corporaciones inmobiliarias del país. También tenemos intereses en banca, construcción y desarrollo urbano. Guadalupe se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe invisible. ¿Eres millonario?, susurró. Multimillonario, corrigió Marcus, no con jactancia, sino con la simpleza de quien constata un hecho irrelevante. Pero eso no es lo importante ahora. Se volvió hacia mí, y toda la dureza de su expresión se disolvió. Lo importante es que mi madre necesita ayuda, y yo he venido a dársela. ¿Tu madre?, escupió Ernesto recuperando una pizca de su arrogancia. Ella no es tu madre. Solo es la mujer que te crió durante unos años. La transformación de Marcus fue instantánea y aterradora. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra y dio un paso hacia Ernesto, quien, a pesar de la diferencia de tamaño, retrocedió por puro instinto. «Cuidado», advirtió Marcus con una voz tan baja y letal que apenas pude oírla. «Tenga mucho cuidado con lo que dice sobre mi madre». «Marcus», intervine, colocándome entre los dos. «No vale la pena». Él me miró y respiró hondo, recuperando el control. «Tienes razón», dijo, tomando mi brazo con delicadeza. «No vale la pena». Se dirigió a ellos una última vez. «Por cierto», añadió, y su voz volvió a ser aquel témpano de hielo. «Mañana por la mañana recibirán una carta de mi banco. Les sugiero que la lean con suma atención». «¿Qué tipo de carta?», preguntó Guadalupe con la voz temblorosa. Marcus sonrió de nuevo, con aquella sonrisa gélida. «Una revisión de los términos de su préstamo. Parece que han existido ciertas irregularidades en su historial de pagos y en la documentación original». Vi a Ernesto ponerse lívido. «Pero no se preocupen», continuó Marcus. «Tendrán tiempo de sobra para aclararlo todo. Digamos, 72 horas. ¿72 horas para qué?», preguntó Guadalupe, con el pánico desbordado en la voz. «Para decidir si quieren conservar esta casa», explicó Marcus imperturbable, «o si prefieren entregármela voluntariamente, antes de que descubra qué más han estado ocultando». El silencio que cayó después fue absoluto, roto únicamente por el goteo insistente de la lluvia y el eco distante de las aspas del helicóptero. «Vámonos, mamá», dijo Marcus, rodeándome los hombros con su brazo. «Tenemos mucho de qué hablar». Mientras nos alejábamos, escuché a Guadalupe gritar a nuestra espalda. «¡Espera! Marcus, espera. Podemos hablarlo». Pero Marcus no se detuvo. Siguió caminando, protegiéndome de la lluvia con su propio cuerpo. «¿De verdad eres el dueño de su banco?», le pregunté mientras subíamos al helicóptero. «Entre otras cosas», respondió ayudándome a Porchate a abrochar el cinturón. «He estado vigilando a esta familia durante años, mamá, esperando el momento oportuno». «¿Esperando para qué?». Marcus se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Para demostrarte el verdadero valor de las personas que te dieron la espalda». Mientras el helicóptero se elevaba, miré hacia abajo. Guadalupe y Ernesto permanecían inmóviles en su jardín perfecto, dos figuras diminutas mirando hacia el cielo con una expresión de puro horror. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no sentí lástima por mi hija. Sentí que se hacía justicia. La residencia de Marcus no era una casa, era una declaración. Un espacio que te dejaba sin aliento, arrancado de las páginas de una revista de alta decoración. Techos altísimos, ventanales que se abrían al paisaje como lienzos vivos y muebles que eran verdaderas obras de arte.
No había nada de la ostentación hueca de la casa de Guadalupe. Aquí todo era elegancia contenida, un lujo que susurraba en lugar de gritar. «Bienvenida a casa», me dijo mientras un empleado nos recibía en el helipuerto del jardín trasero. Me ofreció ropa seca, un vestido de algodón de una suavidad increíble y una bata de seda, y me sirvió un té caliente en una taza de porcelana fina. Nos sentamos en su estudio, un santuario rodeado de libros y fotografías. Reconocí algunas, de su graduación, de premios y reconocimientos, de eventos de negocios. Y sin embargo, en el epicentro de todo aquel éxito, presidiendo su escritorio en un marco de plata, descansaba una fotografía nuestra, del día de su adopción. Él tenía 12 años y sonreía con timidez mientras yo lo abrazaba. «Nunca la he movido de ahí», dijo, al notar mi mirada. «Es lo primero que veo cada mañana». Se sentó frente a mí, despojado ya del empresario implacable que había descendido del cielo. Volví a ser mi Marcus, con esa expresión seria que ponía de niño cuando algo lo atormentaba. «Mamá», comenzó, «necesito contarte algunas cosas que he descubierto sobre Ernesto y Guadalupe». Sentí un nudo en el estómago. Su tono grave me advirtió que lo que venía no eran buenas noticias. «¿Qué tipo de cosas?». Marcus se dirigió a un archivador y extrajo una abultada carpeta. «Hace 5 años contraté a un investigador privado», explicó volviendo a su asiento. «No para espiarte, sino para asegurarme de que estabas bien. Me preocupaba que no aceptaras mi ayuda económica directamente». Recordé el dinero anónimo en el buzón, las facturas que se pagaban solas. «¿Eras tú quien...?» «Sí», admitió. «Pagué tu hipoteca durante 3 años sin que lo supieras. También algunas facturas médicas y del veterinario. Pero lo que descubrí durante esa investigación...». Abrió la carpeta y desplegó varios documentos sobre la mesa. Las palabras de Marcus cayeron en el silencio del estudio como 2 piedras en un estanque. «Mamá, Ernesto te ha estado robando». Me incliné para mirar los papeles, aunque las cifras y los términos legales se arremolinaban ante mis ojos. «¿Cómo? ¿Recuerdas hace 6 años cuando reparaste el sistema eléctrico del granero?». Asentí. Había costado casi $10,000. «¿Y recuerdas quién te recomendó al contratista?». Mi corazón se detuvo. «Ernesto», susurré. «Exacto. Te puso en contacto con una empresa fantasma que era de su propiedad. Te cobró $15,000 por un trabajo que en realidad costaba 6,000. Los otros 9,000 fueron a parar a su bolsillo». Sentí una náusea helada. «Pero hay más», continuó Marcus, deslizando otros papeles. «Los préstamos para la cerca del ganado, la financiación de la nueva bomba de agua, el seguro de la granja que él mismo te renovó». Cada palabra era una puñalada. Ernesto había estado en todo. «En total», dijo Marcus, su voz una mezcla controlada de ira y dolor, «durante los últimos 8 años Ernesto te ha robado cerca de $150,000. $150,000. Una fortuna que explicaba por qué siempre estaba al límite. ¿Por qué no pude pagar el seguro completo de la casa? ¿Por qué lo había perdido todo?». Procesé la magnitud de la traición en un silencio aturdido. «¿Guadalupe lo sabía?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Marcus asintió con gravedad. «Aquí están los extractos de su cuenta conjunta. Puedes ver los depósitos. Las fechas coinciden perfectamente». Me mostró la hoja. Allí estaba, en blanco y negro, mi propia hija,
viviendo una vida de lujo con el dinero arrancado de mi trabajo y mi sudor. ¿Recuerdas el collar de perlas que lució en la boda de su amiga? Prosiguió Marcus, señalando una transacción. $5.000. Pagado el mismo día que Ernesto te facturó una reparación fantasma en el techo del establo. Lágrimas de rabia y de una pena inmensa rodaron por mis mejillas. ¿Por qué?, murmuré. ¿Por qué me harían algo así? Marcus se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. Porque pensaron que nunca te enterarías. Porque para ellos solo eras una granjera ingenua que no entendía de negocios. Porque no te respetaban. Su voz se endureció. Pero se equivocaron, porque tenías a alguien que sí te respeta, alguien que nunca dejó de cuidarte desde la distancia. ¿Qué vas a hacer? Él se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando su jardín impecable. Ya lo he hecho, dijo en voz baja. La carta que recibirán mañana es la notificación de que su préstamo hipotecario ha sido transferido a Rivera Holdings Group. Me quedé sin aire. ¿Compraste su deuda? Hace 3 meses. En cuanto supe de sus problemas financieros, le compré la hipoteca a su banco. Ahora me deben a mí $280.000. ¿Y eso es legal? Marcus se volvió, y en sus labios había una sonrisa que no tenía nada de amable. Cuando tienes tanto dinero como yo, mamá, muchas cosas son legales. Sobre todo cuando la otra parte ha cometido fraude. Se acercó al escritorio y sacó otro fajo de documentos. También tengo pruebas de su evasión de impuestos. Parece que Ernesto nunca declaró los ingresos que te estafó. Hacienda estará muy interesada en ver esto. Marcus, dije lentamente, ¿qué es lo que quieres de ellos? Se sentó de nuevo, pero su expresión había cambiado. Había una dureza en sus ojos que nunca le vi de niño. Quiero que te devuelvan hasta el último centavo que te robaron, dijo, con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. Con intereses, por supuesto. Y quiero que Guadalupe admita que sabía perfectamente lo que estaba pasando. ¿Y si no lo hacen? Entonces perderán la casa. Ernesto se enfrentará a cargos penales por estafa, y yo me encargaré de que toda la ciudad sepa qué clase de personas son. Su teléfono vibró en ese momento. Lo miró y una media sonrisa se dibujó en su rostro. Hablando del rey de Roma, murmuró mostrándome la pantalla. Era Guadalupe. ¿Vas a contestar? Por supuesto, dijo activando el altavoz. Hola, Guadalupe. Marcus. Su voz sonaba desesperada. Necesitamos hablar, por favor. Ven a casa. ¿Y para qué querría yo volver allí? Porque somos familia, sollozó. Y cometimos errores, y queremos arreglarlos. Marcus me miró, arqueando una ceja, como cediéndome la decisión. ¿Errores?, repitió al teléfono. ¿Es así como llaman ahora al fraude? Silencio al otro lado. Marcus, por favor, suplicó ella, llorando abiertamente. Solo dame una oportunidad para explicarme. Está bien, concedió Marcus tras una pausa. Pero no iré solo. Mi madre viene conmigo. Sí, claro, dijo ella de inmediato. Lo que tú quieras. Marcus colgó y me sostuvo la mirada. ¿Estás lista para enfrentarte a tu hija? Pensé en años de humillaciones silenciosas, de sonrisas forzadas, de sentirme pequeña en la vida de mi propia hija. Pensé en la puerta cerrándose en mi cara bajo la lluvia. Una fuerza que no sabía que poseía surgió desde mis entrañas. Lo miré a los ojos. Sí, dije,
y mi propia voz me sorprendió por su firmeza. «Estoy lista». Justo cuando nos disponíamos a volver, sentí la mano de Marcus en mi hombro. «Mamá, quiero que sepas algo», me dijo, su voz firme. «Pase lo que pase hoy, no volverás a suplicar por nada. Nunca más. Jamás volverás a aceptar las migajas de gente que no te valora». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Marcus sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, desbordante de aquel amor que yo recordaba de su niñez. «Porque ahora tienes a alguien que lucharía por ti contra el mundo entero. Alguien que jamás olvidó que, cuando todos me dieron la espalda, tú me dijiste que era tu hijo». Me abrazó con fuerza, y en ese instante comprendí que, sin importar el desenlace con Guadalupe, ya no estaba sola. Había recuperado a mi verdadero hijo. Al regresar a la casa de Guadalupe, el cambio en el ambiente era casi físico. Habían desaparecido la arrogancia y el desprecio, reemplazados por un silencio tenso. La puerta se abrió incluso antes de que pudiéramos llamar, y allí estaba ella. Mi hija, con los ojos hinchados por el llanto y el rostro desfigurado por el miedo. «Mamá», dijo con la voz rota, extendiendo los brazos hacia mí. «Gracias por venir». Pero no me moví. Permanecí inmóvil junto a Marcus, sintiendo por primera vez en años que las riendas de la situación estaban en mis manos. «Guadalupe», dije, con un tono que apenas reconocí como mío. «Creo que tenemos que hablar». Ernesto apareció tras ella, visiblemente nervioso. Había cambiado su costoso traje por ropa informal, pero su apariencia no engañaba. Era un hombre que acababa de comprender que había subestimado por completo a su adversario. «Marcus», comenzó Ernesto intentando recuperar un ápice de su antigua compostura. «Creo que aquí ha habido un malentendido». «No hubo ningún malentendido», lo interrumpió Marcus con una frialdad cortante. «Solo hubo fraude. A gran escala». Guadalupe nos condujo al salón, el mismo donde habían celebrado tantas fiestas con el dinero robado de mi granja. Ahora el espacio se sentía distinto, encogido, falso. «¿Quieren algo de beber?», preguntó Guadalupe, su voz temblorosa. «No es una visita social», respondí, sorprendiéndome de nuevo por mi propia firmeza. «Hemos venido a hablar de negocios». Marcus sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa de centro. «Voy a grabar esta conversación», anunció, «para la protección legal de ambas partes». Vi cómo la palidez volvía a apoderarse del rostro de Ernesto. «¿Es necesario?». «Considerando que han estado estafando a mi madre durante 8 años», dijo Marcus con calma. «Sí, es absolutamente necesario». Guadalupe se derrumbó en el sofá, perdiendo por fin toda pretensión de control. «Marcus, por favor», susurró. «Somos familia». «Familia», repetí, sintiendo cómo la rabia contenida durante años encontraba por fin una voz. «¿Llamas familia a cerrarme la puerta en la cara cuando perdí mi casa? ¿Es familia robarme sistemáticamente durante 8 años?» «Mamá, yo no sabía», empezó ella. «¡Mentira!», estallé, poniéndome en pie de un salto. «Marcus me ha enseñado los extractos bancarios. He visto cada ingreso, cada compra que hiciste con mi dinero». Guadalupe rompió a llorar, pero por primera vez en mi vida. Sus lágrimas no me conmovieron. «¿El collar de perlas?», continué implacable. «¿El viaje a Europa del año pasado? ¿El coche nuevo? ¿Todo eso mientras yo ni siquiera podía pagar el seguro completo de mi casa?».
Yo pensé... balbuceó. ¿Qué pensaste? Inquirí acercándome a ella. ¿Que era tan estúpida que nunca me daría cuenta? Ernesto intentó intervenir. Valeria, tienes que entender, los negocios son complicados. Marcus se levantó con tal rapidez que Ernesto retrocedió por puro instinto. Siéntate, le ordenó con una voz que no admitía réplica. Y no vuelvas a dirigirte así a mi madre. El silencio que se instaló después fue denso, pesado como una losa. Marcus volvió a su asiento y desplegó los documentos que había puesto en su despacho. Aquí están los hechos, dijo extendiendo los papeles sobre la mesa. Durante 8 años, Ernesto facturó servicios con sobreprecio, inventó comisiones y vendió seguros fraudulentos a mi madre. El total del robo asciende a $153,000. Guadalupe ahogó un gemido al oír la cifra. De esa cantidad, prosiguió Marcus sin piedad, Guadalupe recibió directamente $42,000. Dinero que sabía perfectamente que provenía del fraude contra su propia madre. No es cierto, gritó Guadalupe, pero su voz carecía de convicción. Marcus deslizó una hoja hacia ella. ¿Vas a negar que esta es tu firma en el recibo de un collar de $5,000? Fechado el mismo día que Ernesto le cobró a tu madre $8,000 por una reparación que en realidad costó $3,000. Guadalupe clavó la vista en el papel y se desmoronó por completo. «Marcus», susurró Ernesto vencido. «¿Qué quieres?» Marcus se reclinó en su asiento, sereno. «Justicia», dijo con sencillez. «Quiero que mi madre recupere hasta el último céntimo que le robaron, con intereses». ¿Cuánto sería eso?», preguntó Ernesto con un hilo de voz. $200,000, respondió Marcus. «O pierden la casa». «200,000», exclamó Ernesto. «Es imposible. No tenemos ese dinero». «Deberían haberlo pensado antes de robar», respondí, mi voz ahora gélida. Marcus consultó su elegante reloj. «Les daré una opción», dijo. «Pueden pagarle a mi madre los $200,000 en un plazo de 30 días, o pueden firmar la escritura de esta casa para transferírsela como pago parcial». «¿La casa?», gimió Guadalupe. «Esta es nuestra casa». «Comprada con dinero robado», le recordé. «Cada ladrillo, cada mueble, cada una de tus cosas bonitas fue pagada con mi sufrimiento». «Mamá, por favor», suplicó cayendo de rodillas ante mí. «Lo siento tanto. No sabía que Ernesto...» «Sí que lo sabías», le grité, liberando décadas de dolor. «Sabías perfectamente de dónde venía el dinero y no te importó, porque siempre has creído que yo merecía menos que tú». «Eso no es cierto». «Claro que es cierto», continué, mientras lágrimas de rabia me quemaban las mejillas. «Desde que Marcus llegó a nuestras vidas, has estado celosa. Celosa de que alguien me quisiera de verdad. Celosa de que alguien me valorara». «Yo te quiero...». «No», la interrumpí. «Tú me tolerabas. Me soportabas cuando necesitabas algo de mí. Pero amor es lo que Marcus me demostró cuando vino a buscarme bajo la lluvia. Amor es lo que tú me negaste cuando más lo necesitaba». Guadalupe seguía sollozando, pero yo ya no sentía compasión por ella. «¿Dónde está el dinero ahora?», preguntó Marcus dirigiéndose a Ernesto. Este se pasó las manos por el pelo, completamente derrotado. «Lo invertimos. En el negocio, en la casa. No está disponible». «Entonces tienen 2 opciones»,
dijo Marcus poniéndose en pie. O firman los papeles que transfieren esta casa a mi madre, o se enfrentan a cargos criminales por fraude, evasión fiscal y estafa. ¿Cargos criminales?, susurró Ernesto. Marcus asintió. Ya tengo toda la documentación preparada para el fiscal del distrito. Solo estoy esperando su decisión. Pero si firmamos la casa, empezó Guadalupe. Tendrán que marcharse. Terminé la frase por ella. Igual que tuve que marcharme yo cuando lo perdí todo. ¿A dónde iremos?, lloró Guadalupe. Marcus se encogió de hombros. Ese no es mi problema, ni el de mi madre. Nadie habló durante un instante. Solo se oía el llanto de Guadalupe y la respiración entrecortada de Ernesto. Finalmente, Marcus sacó unos documentos de su maletín. «Estos son los contratos», dijo dejándolos sobre la mesa. «La casa se transfiere íntegramente a Valeria Rivera». «¿Rivera?», preguntó Guadalupe confundida. «Mi madre va a cambiar su apellido legalmente», explicó Marcus. «Ya no quiere llevar el nombre de la familia que la traicionó». Aquellas palabras cayeron como una sentencia. Vi en el rostro de Guadalupe la comprensión de que no solo estaba perdiendo una casa, me estaba perdiendo a mí para siempre. «Tienen 24 horas para decidir», dijo Marcus guardando los papeles. «Mañana a las 6 de la tarde volveré a por una respuesta. Si para entonces no han firmado, presentaré los cargos el lunes por la mañana». Mientras caminábamos hacia la salida, Guadalupe corrió tras nosotros. «¡Mamá!», gritó, aferrándose a mi brazo. «¡Por favor, soy tu hija!». Me detuve y la miré a los ojos. Por primera vez no vi a la niña que había criado con tanto amor, sino a la mujer en la que se había convertido. Egoísta, manipuladora y cruel. «No», dije con una calma que me asombró. «Tú eres la extraña que me cerró la puerta en la cara. Mi verdadero hijo es quien vino a buscarme». Me solté de su agarre y seguí caminando. «Esto no ha terminado», gritó Ernesto a nuestras espaldas. Marcus se giró una última vez. «Sí que ha terminado», dijo con aquella voz gélida que ya conocía. «Solo que ustedes aún no se han dado cuenta». Mientras el coche de Marcus se alejaba, no miré atrás. Por primera vez en mi vida avanzaba hacia el futuro, hacia la justicia y hacia la familia que de verdad merecía. 6 meses después, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa, la que un día fue de Guadalupe, contemplando las flores que he plantado donde antes se erigía su ostentosa fuente. El sol de la tarde se cuela entre las ramas de los árboles frutales que Marcus mandó plantar, iguales a los que tenía en mi granja. Guadalupe y Ernesto firmaron los papeles aquella misma noche, 23 horas después del ultimátum. Vinieron al día siguiente con maletas y cajas para mudarse a un pequeño apartamento en la zona menos noble de la ciudad. Ernesto consiguió un trabajo vendiendo coches de segunda mano. Al parecer, cuando tus referencias comerciales te abandonan, al descubrir tu fraude, las opciones se reducen drásticamente. Guadalupe intentó hablar conmigo el día que se marcharon. «Mamá», me dijo con los ojos anegados en lágrimas, «algún día me perdonarás. Sé que lo harás». La miré sin rabia ni dolor, solo con una serena tristeza. «No hay nada que perdonar», le respondí, porque para perdonar, primero tendría que importarme. Fueron las últimas palabras que cruzamos. Ahora, mientras riego mis rosales nuevos, escucho el sonido familiar del coche de Marcus. Viene a cenar conmigo todos los viernes, una tradición que iniciamos poco después de mi mudanza. «Hola, mamá»,
me dice, dándome un beso en la mejilla. Trae flores frescas, como siempre, y una botella de mi vino favorito. ¿Qué tal la semana? Le pregunto mientras entramos en la cocina. Ajetreada, responde aflojándose la corbata. Cerré la compra de esos terrenos en Houston. Será una urbanización de viviendas para familias de ingresos medios. Me lleno de orgullo cada vez que me habla de sus proyectos. Marcus no solo se hizo rico, lo hizo ayudando a otros a tener un hogar digno. Y tengo noticias, añade con una sonrisa misteriosa. ¿Qué clase de noticias? Se sienta a la mesa de la cocina, una mesa nueva que compramos juntos, sencilla y elegante, y saca su teléfono. ¿Recuerdas a Sara, la arquitecta de mi empresa? Sara. La he visto en algunas cenas. Una mujer inteligente, amable, que trata a Marcus con el respeto y el amor que él merece. Claro. ¿Qué ocurre con ella? Marcus me enseña una foto en su teléfono. La mano de una mujer luce un anillo de compromiso. Sencillo pero precioso. ¡Marcus!, exclamo abrazándolo con fuerza. ¡Qué maravilla! Se lo pedí anoche, dice sonriendo como no lo había visto hacer desde que era un niño. Y quería preguntarte, ¿te gustaría ayudarnos a planear la boda? Se me llenan los ojos de lágrimas, pero son de pura alegría. Me encantaría, le digo. ¿Pero estás segura, Sara, de querer una suegra como yo? Marcus se ríe. Mamá, ya te considera su familia. De hecho, me dijo que la única razón por la que aceptó casarse conmigo es porque vienes en el lote. Cenamos en el comedor, el mismo donde Guadalupe celebraba sus elegantes veladas para impresionar a sus amistades. Ahora es un espacio cálido, donde Marcus y yo compartimos nuestras semanas, nuestros sueños y nuestros planes. ¿Sabes algo de Guadalupe?, me pregunta mientras servimos el postre. Es la primera vez en meses que pronuncia su nombre. No, respondo con sinceridad. Y no quiero saberlo. Marcus asiente, comprensivo. Mi vecina me contó que trabaja de recepcionista en una consulta médica. Continúo. Y que Ernesto perdió el trabajo en el concesionario el mes pasado. ¿Te entristece? Reflexiono sobre su pregunta mientras corto el pastel de manzana que he horneado esa tarde. No, respondo finalmente. Me da paz. ¿Paz? Sí, explico, sirviéndole una porción generosa. Por primera vez en mi vida, no me siento culpable por ser feliz. No me siento mal por tener cosas bonitas. No tengo que justificar mi existencia ante nadie. Marcus me toma la mano sobre la mesa. Me alegra oírte decir eso. Después de cenar salimos al jardín. He creado una pequeña zona de descanso con sillones cómodos y una mesita para el té. Es mi rincón favorito de toda la casa. ¿Te arrepientes?, me pregunta Marcus de repente. ¿De haber sido tan dura con ella? Es una pregunta que me he hecho muchas veces. No, respondo sin dudar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque durante 63 años siempre antepuse las necesidades de los demás a las mías. Siempre me sentí obligada a perdonar, a olvidar, a ser la buena persona que absorbe el dolor para mantener la paz. Marcus me escucha con atención. Pero cuando viniste a buscarme aquella noche bajo la lluvia, prosigo, me diste algo que nunca había tenido. ¿El qué? La certeza de que merecía ser amada sin condiciones, sin tener que ganarme ese amor cada día. Siempre lo has merecido, dice él con voz suave. Quizá, admito,
pero nunca lo sentí hasta que tú me lo demostraste. Nos quedamos en silencio, escuchando el susurro del viento entre los árboles. Hay algo más que quería decirte, dice Marcus. ¿Qué es? Sara y yo hemos estado pensando, después de la boda, nos gustaría tener hijos. El corazón se me inunda de una alegría tan inmensa que temo que no me quepa en el pecho. Y nos gustaría que nuestros hijos crecieran aquí, contigo. Que los cuides como me cuidaste a mí. Las lágrimas resbalan por mis mejillas, pero son lágrimas de la más profunda felicidad. ¿Estás seguro? ¿Los dos? Completamente, afirma Marcus. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, entiendan desde el primer día que la familia no es un lazo de sangre, sino un lazo de amor. Que crezcan en los brazos de una abuela que los amará sin condiciones, sin peros. Abuela. La palabra resuena en mi pecho, dulce y nueva. La repito en un susurro, saboreando cada sílaba. Voy a ser abuela. Vas a ser la mejor del mundo, me dice Marcus, y su abrazo es el ancla que me asegura que todo esto es real. Más tarde, cuando él se ha ido, permanezco un rato más en el jardín. Contemplo la casa. Mi casa, que respira con sus luces cálidas encendidas, con sus habitaciones llenas de muebles que yo misma elegí, de recuerdos que he decidido conservar. En mi dormitorio, una nueva fotografía ocupa un lugar de honor sobre la cómoda. Somos Marcus y yo, el día que firmé las escrituras. Él me rodea con sus brazos y nuestras sonrisas son tan amplias que parecen no caber en el marco. Sonrisas de quienes acaban de ganar la lotería. Y en cierto modo, así fue. De Guadalupe no tengo fotografías a la vista. Hay algunas, sí, guardadas en una caja en lo profundo del armario. No como un tesoro que se anhela, sino como el registro de un pasado que existió. No las miro, no las busco. Ya no duelen. Simplemente son. Esa noche, antes de dormir, marco el número de Sara. ¿Valeria? Responde. Su voz es pura alegría. ¿Cómo estás? Estoy perfecta, cariño, le digo. Y quería felicitarte por el compromiso. Gracias. Estoy tan emocionada. Marcus me dijo que vas a ayudarnos a planear la boda. Será un placer. Pero antes quería preguntarte algo. Lo que sea. ¿Qué te parecería si celebraran la ceremonia aquí, en el jardín? He estado trabajando mucho en las flores, y para la primavera estará precioso. Se produce un silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Sara, quebrada por la emoción. ¿De verdad? ¿Harías eso por nosotros? Sara. Le respondo, y en su nombre vuelco todo el amor que siento por ella, por Marcus, por esta familia que estamos tejiendo juntos. Nada en este mundo me haría más feliz. Al colgar, permanezco recostada en mi cama nueva, en mi casa nueva, abrazando el silencio de mi vida nueva. No, esta no es la vida que imaginé en mi juventud. Es infinitamente mejor. Porque es una vida donde soy amada por quien soy, no por lo que puedo ofrecer. Una vida donde un hijo me eligió cuando nadie más lo hizo. Una vida donde seré la abuela de niños que crecerán con la certeza de ser queridos sin medida. Una vida donde por fin he comprendido que la verdadera familia no se que hereda. Se elige a ti y se construye cada día. Y sí, es una vida que vale cada lágrima derramada en el camino. Al día siguiente, Marcus trae a Sara
a almorzar. Pasamos la tarde entera entre bocetos, catálogos de flores y posibles menús. En un momento, entre risas, Sara se vuelve hacia mí y me llama mamá. Lo dice con una naturalidad tan pasmosa, tan cálida, que una grieta de pura felicidad se abre en mi pecho, sanando heridas que ni siquiera sabía que seguían ahí. 3 meses después, bajo el sol generoso de una primavera perfecta, veo a mi hijo tomar la mano de la mujer que ama, justo aquí, en el jardín que sembré con mis propias manos. Los invitados son las personas que de verdad nos quieren. Sus amigos de la empresa, algunos de mis nuevos vecinos. Gente buena que entiende lo que significa la familia. Guadalupe no está invitada. No la echo de menos. Cuando el oficiante pregunta si alguien se opone, mi mirada se desvía un instante hacia un par de sillas vacías, aquellas que en otro tiempo, en otra vida, imaginé ocupadas por quienes me trajeron al mundo. Y no siento rencor, ni tristeza, solo una calma profunda, una serena aceptación. Después de la ceremonia, Marcus me abraza. Gracias, me susurra al oído, su voz cargada de emoción, por enseñarme que el amor verdadero no pide nada a cambio, por demostrarme que la familia se elige. Gracias a ti, le respondo acariciando su rostro, por haberme elegido a mí. Esa noche, cuando ya todos se han marchado, me siento sola en el jardín, donde los pétalos de rosa alfombran la hierba como un confeti de promesas. En unos meses, este mismo rincón se llenará con las risas de los nietos que aún no conozco. Será el lugar donde les enseñaré a plantar flores, a cuidar de la tierra, a entender que las cosas más hermosas solo crecen si se riegan con amor. Ya no me pregunto qué fue de la mujer que me dio la vida. He dejado de mirar atrás, porque ahora sé con absoluta certeza que fue de la mujer que yo decidí ser. La que finalmente aprendió a amarse a sí misma con la misma fuerza con la que amó a su verdadero hijo. Y esa es la única herencia que importa.